A los magníficos señores, los señores oidores de la audiencia real de su majestad, que residen en la ciudad de Santo Domingo. Magníficos señores, yo llegué a este puerto de Yaguana, de camino para pasar a España, por mandado del gobernador Francisco Pizarro, a informar a su majestad de lo sucedido en aquella gobernación del Perú, en la manera de la tierra y estado en que queda, porque creo que los que a esa ciudad van, darán a vuestras mercedes variables nuevas. Me ha parecido escribir en suma lo sucedido en la tierra, para que sean informados de la verdad, después que de aquella tierra vino Izazaga, de quien vuestras mercedes informarían de lo que hasta allí ha acaecido. El gobernador fundó en nombre de su majestad un pueblo cerca de la costa que se llama San Miguel, 25 leguas de aquel cabo de Tumbes. Dejados allí los vecinos, he repartido los indios que había en la comarca del pueblo. Se partió con 60 de caballo en 90 peones en demanda del pueblo de Cajamalca, que tuvo noticia que estaba en él Atabaliba, hijo del Cusco Viejo, y hermano del que al presente era señor de la tierra. Y entre los dos hermanos había muy cruda guerra. He aquel Atabaliba le había venido ganando la tierra hasta allí, que hay desde donde partió 150 leguas. Pasadas 7 u 8 jornadas, vino al gobernador un capitán de Atabaliba, e díjole que su señor Atabaliba había sabido de su venida, e holgaba mucho de ello. E tenía deseo de conocer a los cristianos. E así como hubo estado 2 días con el gobernador, dijo que quería adelantarse a decir a su señor cómo iba, e aquel otro venía al camino con presente en señal de paz. El gobernador fue de camino adelante hasta llegar a un pueblo que se dice La Ramada, que hasta allí era todo tierra llana, y desde allí era sierra muy áspera y de muy malos pasos. Y visto que no volvía el mensajero de Atabaliba, quiso informarse de algunos indios que habían venido de Cajamalca. E atormentáronse y dijeron que habían oído que Atabaliba esperaba al gobernador en la sierra para darle guerra. E así mandó a apercibir la gente, dejando la rezaga en el llano. E subió, y el camino era tan malo que de verdad si así fuera que allí nos esperaran, o en otro paso que hallamos desde allí a Cajamalca, muy ligeramente nos llevarán, porque aún del diestro no podíamos llevar los caballos por los caminos, y fuera de camino ni caballos ni peones. Esta sierra hasta llegar a Cajamalca hay 20 leguas. A la mitad del camino vinieron mensajeros de Atabaliba, y trujeron al gobernador comida. Le dijeron que Atabaliba le esperaba en Cajamalca, que quería ser su amigo, y que le hacía saber que sus capitanes que había enviado a la guerra del Cusco, su hermano, le traían preso, y que serían en Cajamalca desde en 2 días, y que toda la tierra de su padre estaba ya por él. El gobernador le envió decir que holgaba mucho de ello, y que si algún señor había que no le quería dar la obediencia, que le ayudaría a sojuzgarle. Desde a 2 días llegó el gobernador a vista de Cajamalca, y halló allí indios con comida. He puesta la gente en orden. Caminó al pueblo, y halló que Atabaliba no estaba en él, que estaba a 1 legua de allí en el campo con toda su gente en toldos. He visto que Atabaliba no venía a verle. Envió un capitán con 15 de caballo a hablar a Atabaliba, diciendo que no se aposentaba hasta saber dónde era su voluntad que se aposentasen los cristianos, y que le rogaba que viniese porque quería holgarse con él. En esto yo vine a hablar al gobernador, que había ido a mirar la manera del pueblo, para si de noche diesen en nosotros los indios. Díjome cómo había enviado a hablar a Atabaliba. Yo le dije que me parecía que en 60 de caballo que tenía había algunas personas que no eran diestros a caballo, y otros caballos mancos. Hay que sacar 15 de caballo de los mejores que era hierro, porque si Atabaliba algo quisiese hacer, no eran para defenderse, y que acaeciéndoles algún revés, que le harían mucha falta. Y así mandó que yo fuese con otros 20 de caballo que había para poder ir, y que allá hiciese como me pareciese que convenía. Cuando yo llegué a este paso de Atabaliba, hallé los de caballo junto con el real,
y el capitán había ido a hablar con Atabaliba. Yo dejé allí la gente que llevaba, y con 2 de caballo pasé al aposento, y el capitán le dijo cómo iba y quién yo era. Y yo dije a Atabaliba que el gobernador me enviaba a visitarle, y que le rogaba que le viniese a ver, porque le estaba esperando para holgarse con él, y que le tenía por amigo. Díjome que un cacique del pueblo de San Miguel le había enviado a decir que éramos mala gente y no buena para la guerra, y que aquel cacique nos había muerto caballos y gente. Yo le dije que aquella gente de San Miguel eran como mujeres, y que un caballo bastaba para toda aquella tierra, y que cuando nos viese pelear vería quién éramos, que el gobernador le quería mucho y que si tenía algún enemigo, que se lo dijese, que él lo enviaría a conquistar. Díjome que 4 jornadas de allí estaban unos indios muy recios, que no podía con ellos, que allí irían los cristianos a ayudar a su gente. Díjele que el gobernador enviaría 10 de caballo, que bastaban para toda la tierra, que sus indios no eran menester sino para buscar los que se escondiesen. Sonrióse, como hombre que no nos tenían tanto. Díjome el capitán que hasta que yo llegue, nunca pudo acabar con él que le hablase, sino un principal suyo hablaba por él, y él siempre la cabeza baja. Estaba sentado en un dúo, con toda la majestad del mundo, cercado de todas sus mujeres, y muchos principales cerca de él. Antes de llegar allí estaba otro golpe de principales, y así por orden cada uno del estado que eran. Ya puesto el sol, yo le dije que me quería ir, que viese lo que quería que dijese al gobernador. Díjome que le dijese que otro día por la mañana le iría a ver, el que se aposentase en 3 galpones grandes, que estaban en aquella plaza, y uno que estaba en medio le dejasen para él. Aquella noche se hizo buena guarda, a la mañana envió sus mensajeros, dilatando la venida hasta que era ya tarde. Y de aquellos mensajeros que venían hablando con algunas indias, tenían los cristianos parientas suyas, y les dijeron que se huyesen, porque Atabaliba venía sobre tarde para dar aquella noche en los cristianos y matarlos. Entre los mensajeros que envió vino aquel capitán que primero había venido al gobernador al camino. Y dijo al gobernador que su señora Atabaliba decía que pues los cristianos habían ido con armas a su real, que él quería venir con sus armas. El gobernador le dijo que viniese como él quisiese, y Atabaliba partió de su real a mediodía, y en llegar hasta un campo que estaba a medio cuarto de legua de Cajamalca. Tardó hasta que el sol iba muy bajo. Allí asentó sus toldos e hizo 3 escuadrones de gente, y a todo esto venía el camino lleno, y no había acabado de salir del real. El gobernador había mandado repartir la gente en los 3 galpones que estaban en la plaza en triángulo, y que estuviesen a caballo y armados hasta ver qué determinación traía Atabaliba. Asentados sus toldos, envió decir al gobernador que ya era tarde, que él quería dormir allí, que por la mañana venía. El gobernador le envió decir que le rogaba que viniese luego, porque le esperaba a cenar, y que no había de cenar hasta que fuese. Tornaron los mensajeros a decir al gobernador que le enviase allá un cristiano, que él quería venir luego, y que venía sin armas. El gobernador envió un cristiano, y luego Atabaliba se movió para venir, y dejó allí la gente con las armas, y llevó consigo hasta 5 o 6 mil indios sin armas, salvo que debajo de las camisetas traían unas porras pequeñas, e hondas e bolsas con piedras. Venían unas andas y delante de él hasta 300 o 400 indios con camisetas de librea, limpiando las pajas del camino y cantando, y él en medio de la otra gente que eran caciques y principales, y los más principales caciques le traían en los hombros. En entrando en la plaza subieron 12 o 15 indios en una fortalecilla que allí está, y tornaron la manera de posesión con una bandera puesta en una lanza. Entrando hasta la mitad de la plaza, reparó allí y salió un fraile dominico, que estaba con el gobernador, a hablarle de su parte que el gobernador le esperaba en su aposento, que le fuese a hablar, y díjole cómo era sacerdote, y que era enviado por el emperador para que les enseñase las cosas de la fe, si quisiesen ser cristianos, y díjole que aquel libro era de las cosas de Dios. Y el Atabaliba pidió el libro y arrojóle en el suelo, y dijo:
Yo no pasaré de aquí hasta que deis todo lo que habéis tomado en mi tierra, que yo bien sé quién sois vosotros y en lo que andáis. Él levantóse en las andas y habló a su gente. Hubo murmullo entre ellos, llamando a la gente que tenían las armas. El fraile fue al gobernador y díjole que qué hacía, que ya no estaba la cosa en tiempo de esperar más. El gobernador me lo envió a decir. Yo tenía concertado con el capitán de la artillería que haciéndole una seña, disparase los tiros, y con la gente, que oyéndoles saliesen todos a un tiempo, y así se hizo. Y como los indios estaban sin armas, fueron desbaratados sin peligro de ningún cristiano, los que tenían las andas y los que venían alrededor de él. Nunca lo desampararon hasta que todos murieron alrededor de él. El gobernador salió y tomó a Tabaliba, y por defenderle, le dio un cristiano una cuchillada en una mano. La gente siguió el alcance hasta donde estaban los indios con armas. No se halló en ellos resistencia ninguna, porque ya era de noche. Recogiéronse todos al pueblo donde el gobernador quedaba. Otro día de mañana mandó el gobernador que fuésemos al real de Tabaliba. Hallóse en él hasta 40,000 castellanos y 4 o 5,000 marcos de plata, y el real tan lleno de gente como si nunca hubiera faltado ninguna. Recogióse toda la gente, y el gobernador les habló que se fuesen a sus casas, que él no venía a hacerles mal, que lo que se había hecho había sido por la soberbia de Atabaliba, y el Atabaliba asimismo se lo mandó, preguntando a Atabaliba por qué había echado el libro y mostrado tanta soberbia. Dijo que aquel capitán suyo que había venido a hablar al gobernador le había dicho que los cristianos no eran hombres de guerra, y que los caballos se desencillaban de noche, y que con 200 indios que le diese se los ataría a todos. Y que este capitán y el cacique que arriba le dijo de San Miguel le engañaron. Preguntóle al gobernador por su hermano, el Cusco. Dijo que otro día llegaría allí, que le traían preso, y que sus capitanes quedaban con la gente en el pueblo del Cusco. Y según después pareció, dijo verdad en todo, salvo que su hermano lo envió a matar, con temor que el gobernador le restituyese en su señorío. El gobernador le dijo que no venía a hacer guerra a los indios, sino que el emperador, nuestro señor, que era señor de todo el mundo, le mandó venir porque le viese y le hiciese saber las cosas de nuestra fe, para que si quisiese ser cristiano, y que aquellas tierras y todas las demás eran del emperador, y que le había de tener por señor, y le dijo que era contento. He visto que los cristianos recogían algún oro, dijo Atabaliba al gobernador que no se curase de aquel oro, que era poco, que él le daría 10,000 tejuelos y le henchiría de piezas de oro aquel buhío en que estaba, hasta una raya blanca que sería estado en medio de alto, y el buhío tenía de ancho 17 o 18 pies, y de largo 30 o 35, y que cumpliría dentro de 2 meses. Pasados los 2 meses que el oro no venía, antes el gobernador tenía nuevas cada día que venía gente de guerra sobre él. Así por eso, como dar presa al oro que viniese, el gobernador me mandó que saliese con 20 de caballo y 10 o 12 peones, hasta un pueblo que se dice Huamachuco, que está a 20 leguas de Cajamalca, que es a donde se decía que se hacía junta de los indios de guerra. Y así fui hasta aquel pueblo, a donde hallamos cantidad de oro y plata, y desde allí la envié a Cajamalca. Unos indios que se atormentaron, me dijeron que los capitanes y gente de guerra estaban 6 leguas de aquel pueblo. Y aunque yo no llevaba comisión del gobernador para pasar de allí, porque los indios no cobrasen ánimo de pensar que volvíamos huyendo, acordé de llegar a aquel pueblo con 14 de caballo y 9 peones, porque los demás se enviaron en guarda del oro, porque tenían los caballos cojos. Otro día de mañana llegué sobre el pueblo y no hallé gente ninguna en él, porque según pareció había sido mentira lo que los indios habían dicho, salvo que pensaron meternos temor para que nos volviésemos. A este pueblo me llegó licencia del gobernador para que me fuese a una mezquita, de que teníamos noticia, que estaba a 100 leguas de la costa de la mar, en un pueblo que se dice Pachacama. Tardamos en llegar a ella 22 días, los 15 días fuimos por la sierra, y los otros por la costa de la mar.
El camino de la sierra es cosa de ver, porque en verdad en tierra tan fragosa en la cristiandad no se ha visto tan hermosos caminos, toda la mayor parte de calzada. Todos los arroyos tienen puentes de piedra o de madera, en un río grande, que era muy caudaloso y muy grande, que pasamos 2 veces. Hallamos puentes de red, qué cosa maravillosa de ver. Pasamos por ellas los caballos. Tienen cada pasaje 2 puentes, la una por donde pasa la gente común, la otra por donde pasa el señor de la tierra o sus capitanes. Esta tienen siempre cerrada e indios que la guardan. Estos indios cobran portazgo de los que pasan. Estos caciques de la sierra y gente tienen más arte que no los de los llanos. Es la tierra bien poblada. Tienen muchas minas en mucha parte de ella. Es tierra fría, nieve en ella y llueve mucho. No hay ciénagas. Es pobre de leña. En todos los pueblos principales tiene Tabaliba puestos gobernadores, y asimismo los tenían los señores antecesores suyos. En todos estos pueblos hay casas de mujeres encerradas, tienen guardas a las puertas, guardan castidad. Si algún indio tiene parte con alguna de ellas, muere por ello. Estas casas son unas para el sacrificio del sol, otras del Cuzco Viejo, padre de Atabaliba. El sacrificio que hacen es de ovejas, y hacen chicha para verter por el suelo. Hay otra casa de mujeres en cada pueblo de estos principales, asimismo guardadas, que están recogidas de los caciques comarcanos. Para cuando pasa el señor de la tierra sacan de allí las mejores para presentárselas. Sacadas aquellas meten otras tantas. También tienen cargo de hacer chicha para cuando pasa la gente de guerra. De estas casas sacaban indias que nos presentaban. A estos pueblos del camino vienen a servir todos los caciques comarcanos. Cuando pasa la gente de guerra, tienen depósito de leña y maíz y de todo lo demás. Cuentan por unos nudos en unas cuerdas de lo que cada cacique ha traído. Cuando nos habían de traer algunas cargas de leña, u ovejas, o maíz, o chicha, quitaban de los nudos de los que lo tenían a cargo, e anundábanlo en otra parte, de manera que en todo tienen muy gran cuenta y razón. En todos estos pueblos nos hicieron muy grandes fiestas de danzas y bailes. Llegamos a los llanos, que es en la costa, es otra manera de gente más bruta. No tan bien tratados, más de mucha gente. Asimismo tienen casas de mujeres y todo lo demás como los pueblos de la sierra. Nunca nos quisieron decir de la mezquita, que tenían en sí ordenado que todos los que nos dijesen habían de morir. Pero como teníamos noticia que era en la costa, seguimos el camino real hasta ir a dar en ella. El camino muy ancho, tapiado de una banda y de otra. A trechos casas de aposento hechas en él, que quedaron de cuando el Cusco pasó por aquella tierra. Hay poblaciones muy grandes, las casas de los indios de Cañicos, lo de los caciques de Tapias, herramadas por cobertura, porque en aquella tierra no llueve. Desde el pueblo de San Miguel hasta aquella mezquita, habrá 170 o 180 leguas por la costa de la tierra muy poblada. Toda esta tierra atraviesa el camino tapiado, en toda ella, ni en 200 leguas que se tiene noticia en la costa delante. No llueve. Viven de riego porque es tanto lo que llueve en la sierra, que salen de ella muchos ríos, que en toda la tierra no hay 3 leguas que no haya río. Desde la mar a la sierra hay en partes 10 leguas, a partes 12, a toda la costa va así, no hace frío. Toda esta tierra de los llanos y mucha más adelante no tributa al Cuzco, sino a la mezquita. El obispo de ella estaba con el gobernador en Cajamalca. Habíale mandado otro buhío de oro, como el que Atabaliba mandó. A este propósito el gobernador me envió ir a dar priesa para que se llevase. Llegando a la mezquita aposentados, pregunté por el oro, y negáronmelo, que no lo había. Hízose alguna diligencia y no se pudo hallar. Los caciques comarcanos me vinieron a ver y trujeron presente. Y allí en la mezquita se halló algún oro podrido que dejaron, cuando escondieron los demás. De todo se juntó 85,000 castellanos y 3,000 marcos de plata. Este pueblo de la mezquita es muy grande y de grandes edificios. La mezquita es grande y de grandes cercados y corrales. Fuera de ella está otro cercado grande, que por una puerta se sirve la mezquita. En este cercado están las casas de las mujeres, que dicen ser mujeres del diablo, y aquí están los silos, donde están guardados los depósitos del oro.
Aquí no entra nadie donde estas mujeres están. Hacen sus sacrificios como las que están en las otras casas del sol, que arriba he dicho. Para entrar al primero patio de la mezquita, han de ayunar 20 días. Para subir al patio de arriba, han de haber ayunado 1 año. En este patio de arriba suele estar el obispo, cuando suben algunos mensajeros de caciques que han ya ayunado su año, a pedir al Dios que les dé maíz y buenos temporales. Allá en el obispo cubierta la cabeza, he asentado. Hay otros indios que llaman payes del Dios. Así como estos mensajeros de los caciques dicen al obispo su embajada. Entran aquellos payes del diablo dentro a una camarilla, donde dicen que hablan con él. Que el diablo les dice de qué está enojado de los caciques, en los sacrificios que se han de hacer, en los presentes que quiere que le traigan. Yo creo que no hablan con el diablo, sino que aquellos servidores suyos engañan a los caciques por servirse de ellos, porque yo hice diligencia por saberlo. Un paye viejo de los más privados de su Dios que me dijo un cacique que había dicho que le dijo el diablo que no hubiese miedo de los caballos, que espantaban y no hacían mal. Hícele atormentar y estuvo rebelde en su mala seta, que nunca de él se supo saber nada más de que realmente le tienen por Dios. Esta mezquita es tan temida de todos los indios, que piensan que si alguno de aquellos servidores del diablo le pusiese cuando tuviese y no lo diese, había de morir luego. Y según parece los indios no adoran a este diablo por devoción, sino por temor. Que a mí me decían los caciques que hasta entonces habían servido aquella mezquita. ¿Por qué le habían miedo? Que ya no había miedo sino a nosotros, que a nosotros querían servir. La cueva donde estaba el ídolo era muy oscura, que no se podía entrar a ella sin candela, y de dentro muy sucia. Hice a todos los caciques de la comarca que me vinieron a ver entrar dentro para que perdiesen el miedo. Y a falta del predicador, les hice mi sermón diciendo el engaño en que vivían. En este pueblo supe que un capitán y principal de Atabaliba estaba a 20 leguas de nosotros, en un pueblo que se dice Jauja. Enviéle a llamar que me viniese a ver. Él respondió que yo me fuese camino de Cajamalca, que él saldría por otro camino a juntarse conmigo. Sabido por el gobernador que el capitán estaba de paz y quería ir conmigo, escribióme que volviese. Envió 3 cristianos del Cusco, que 50 leguas más adelante de Jauja, a tomar la posesión y ver la tierra. Yo me volví camino de Cajamalca por otro camino que él había ido, y a donde el capitán de Atabaliba quedó de salir a mí, no había salido. Antes supe de aquellos caciques que se estaba quedo, y me había burlado, porque me viniese. Desde allí volvimos hacia donde él estaba, y el camino fue tan fragoso y de tanta nieve, que se pasó harto trabajo en llegar allá. Llegando el camino real a un pueblo que se dice Bombón, topé un capitán de Atabaliba con 5.000 indios de guerra, que Atabaliba llevaba en achaque de conquistar un cacique rebelde. El según después aparecido era para hacer junta para matar a los cristianos. Allí hallamos hasta 500.000 pesos de oro que llevaban a Cajamalca. Este capitán me dijo que el capitán general quedaba en Jauja. Sabía de nuestra ida y tenía mucho miedo. Yo le envié mensajeros para que estuviese quedo y no tuviese temor. Hallé allí un negro que había ido con los cristianos que iban al Cusco. Díjome que aquellos temores eran fingidos, porque el capitán tenía mucha gente muy buena, que en presencia de los cristianos la había contado por sus nudos, que había hallado 35.000 indios. Así fuimos a Jauja, llegado media legua del pueblo. Visto que el capitán no salía a recibirnos, un principal de Atabalipa que llevaba conmigo, a quien yo había hecho buen tratamiento, me dijo que hiciese ir a los cristianos en orden, porque creía que el capitán estaba de guerra. Subido a un cerrillo que estaba cerca de Jauja, vimos en la plaza gran bulto negro, que pensábamos ser cosa quemada. Preguntando qué era aquello, dijéronnos que eran indios. La plaza es grande y tiene 1/4 de legua. Llegados al pueblo y como nadie nos salía a recibir, iba la gente toda con pensamiento de pelear con los indios. Al entrar en la plaza salieron unos principales a recibirnos de paz, y dijéronnos que el capitán no estaba allí, que era ido a pacificar ciertos caciques, y según pareció de temor se había ido con la gente de guerra.
y había pasado un río que estaba junto cabe el pueblo, de una puente de red. Envíale decir que viniese de paz, sino que irían los cristianos a le destruir. Otro día de mañana vino la gente que estaba en su plaza, que eran indios de servicio. Y es verdad que había sobre 100.000 ánimas. Allí estuvimos 5 días. En todo este pueblo no hicieron sino bailar y cantar y grandes fiestas de borracheras. Púsose en no venir conmigo. Al cabo, desde que vio la determinación de traerle, vino de su voluntad. Dejé allí por capitán al principal que llevé conmigo. Este pueblo de Jauja es muy bueno, y muy vistoso, y de muy buenas salidas llanas. Tiene muy buena ribera. En todo lo que anduve no me pareció mejor disposición para asentar pueblo los cristianos. Y así creo que el gobernador asentará allí pueblo. Aunque algunos que piensan ser aprovechados del tracto de la mar son de contraria opinión. Toda la tierra desde Jauja a Cajamalca por donde volvimos es de la calidad que tengo dicho. Venidos a Cajamalca he dicho al gobernador lo que se había hecho. Me mandó ir a España a hacer relación a su majestad de esto y de otras cosas que convienen a su servicio. Sacóse del montón del oro 100.000 castellanos para su majestad en cuenta de sus quintos. Otro día de cómo partí de Cajamalca llegaron los cristianos que habían ido al Cusco y trujeron 1,5 millones de oro. Después de yo venido a Panamá vino otro navío en que vinieron algunos hidalgos. Dicen que se hizo repartimiento del oro. Cupo a su majestad. De más de los 100.000 pesos que yo llevo es 5.000 marcos de plata, otros 165.000 castellanos, es 7 o 8.000 marcos de plata. Y a todos los que adelante venimos nos han enviado más socorro de oro. Después de yo venido, según el gobernador me escribe, supo que Atabaliba hacía junta de gente para dar guerra a los cristianos, y dice que hicieron justicia de él. Hizo señor a otro hermano suyo, que era su enemigo. Molina va a esa ciudad, del podrán vuestras mercedes ser informados de todo lo que más quisieren saber. A la gente cupo de parte, a los de caballo 9.000 castellanos, al gobernador 60.000, y a mí 30.000. Otro provecho en la tierra al gobernador no le ha habido, ni en las cuentas hubo fraude ni engaño. Dígolo a vuestras mercedes porque si otra cosa se dijere, esta es la verdad. Nuestro Señor las magníficas personas de vuestras mercedes por largos tiempos guarde y prospere. Fecha en esta villa de Santa María del Puerto y 23 días de noviembre de 1533 años. A servicio de vuestras mercedes, Hernando Pizarro.